Bueno, de todas formas, pues entonces pues vamos a ir diciendo cosas, ¿vale? Voy a ya corregir los exámenes del primer parcial. Y voy a ver si abro el módulo. ¿Que no te sacaste? Eso es lo que te quería decir, para que vieras dónde está. Pues nada, buenas tardes, Erika, pero por ahora solamente somos 3, ¿vale? Porque aquí en clase no hay nadie. A no ser que venga alguien más. A ver si viene alguien más. Supongo que sí. Buenas. Bueno. Cristian y Santiago. A ver, os he puesto aquí un buzón abajo de todo donde pone evaluación. Vale. Y entonces os he puesto una manita, simplemente tenéis que entrar aquí, ver donde pone no se ha intentado realizar esta tarea, pincháis y aquí os puse las notas. Vale. No sé cómo lo veréis vosotros y vosotras. Vale, para cada uno y para cada una. Vale. Ok. Lo que pasa es que no sé si ustedes pueden ver la... Aquí no podréis ver la manita, a ver. Tarea. Nota parcial. No, no lo podéis ver. Vale. Me parece que vosotros no lo vais a poder ver. Vale. Pues si no lo podéis ver, yo os lo digo entonces directamente. No, no lo vas a poder ver, Santiago, yo te lo voy a decir. No, es que todavía no entré en la plataforma, estoy todavía... A ver, a Erika le puse un 9, a Santiago le puse un 5, Cristian más o menos sabes lo que tienes, ¿no? Sí. Vale. Y Emma puse también un 9. ¿Vale? Tened una cosa muy presente que yo he visto en algunos ejercicios, tened cuidado con los bailes de números. ¿Que ha habido confusión? Sí, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, Santiago, Sí. en tu caso concreto, Okay. hiciste un rapper y resulta que en vez de poner 1012,5 era así, tú pusiste 10.012. Que no se lo pasa un montón con los malos. Entonces, al equivocarte ahí, ya se te fue todo. Ya todo lo que viene...
claro, todo lo que viene después ya está, o sea, Es decir, Erika, cuidado con los bailes de números. Se lo estoy diciendo a Santiago, es decir, por ejemplo, había un rapper que era el 3% de 3.000 o algo así aproximadamente, uno de los ejercicios. Y resulta que teóricamente tenía que salir 1.012,5 o algo así. Pues resulta que pusieron 10.012,5. Y al hacerlo así, pues ¿qué pasa? Pues que resulta que todas las cantidades te salen distintas. Al salir todas las cantidades distintas, ya el proveedor ya no es el mismo que sale, todo lo... Entonces, Santiago, en tu caso concreto, pues la mecánica la tenía bien, pero te equivocaste ahí. de aquí para acá, pero la realidad sería un problema de carajo. En la realidad, vamos, a no ser que fueras del gobierno, que no le pasa nunca nada, que no lo echen de para acá, ya te vería yo en la puesta a la calle. Sí. Vale. Me está diciendo, ¿el listado lo tendríamos que ver eso? Sí, es que yo lo he activado, pero resulta que cuando nos metemos como estudiantes, no te aparece la posibilidad de verlo. Entonces, pues tengo que mirar por qué no los deja verlo ustedes. Vale. Pero por eso yo les he estado diciendo las notas. Vale. Ok. Bueno. Os he puesto en el tema que estábamos viendo, que era gestión de existencia. Tenemos aquí dos archivos, uno que pone modelo de ficha de almacén, que lo usaremos hoy, que es una tabla como esta, ¿vale? Y luego os puse, a lo largo de la semana, como siempre, pues ¿cómo se llama? Una colección de supuestos para hacer. Y entonces es muy recomendable que hagáis y entendáis bien los supuestos, porque el día 10 de mayo hay otra prueba. Y entonces, pues siempre, pues ustedes saben ya que yo saco de los supuestos los casos que yo uso para el examen, ¿vale? Pues Emma, me parece que lo puse esta mañana o ayer. ¿Vale? Bueno. De todas formas, hay algunas cositas más que tenemos que todavía pues hablar del tema. Porque el otro día, si no recuerdo mal, nos quedamos por el método ABC, ¿sí o no? Método de expresión. ¿Vale? ¿Que era un qué? El método ABC era un qué. ¿Un método de qué? ¿De cómo freír los huevos en la sartén? ¿De cómo cuadrar un presupuesto de una empresa? Era para controlar lo que más se vendía, lo que más... No, más vendía lo que más costaba y lo que más iba a controlar y... Por ahí. La idea era controlar las existencias, ¿no? Controlar las existencias, y para eso, ¿qué hacíamos? Basándose en el tipo de existencias que era. Sí, y ahora viene lo que dice Cristian. Que había existencias que qué. Que había existencias que qué, Cristian. Que había algunas que qué. Sí, algunas que tenían más coste y había que controlarlas más. Tenían más valor, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, había que controlarlas más, mientras que otras que tenían menos coste, no era tan importante su control continuo, ¿lo recuerdan? Sí. Vale. Le podéis poner 3 ejemplos, entonces, de artículos de cualquier tipo que puedan ser tipo A, tipo B o tipo C. Tipo A sería el compresor. Sí, aparte de lo que dije el otro día. Venga. Imaginación al poder. Pues no tengo ni idea. Como que no tiene ni idea, Santiago. ¿Qué tipo de empresa, por ejemplo? Por ejemplo, una panadería. Vale, una panadería. De tipo A que podría ser una panadería. ¿Qué poco de tipo A me parece que es una panadería? Si fuera para vender, sí, porque al fin y al cabo una panadería más o menos todo tiene el mismo precio. Maquinaria, claro, pero es que no venden maquinaria. Pero, por ejemplo, el Corte Inglés. Bueno, porque ya está, lo que tienes que vender es que... Venga, el Corte Inglés.
¿Qué productos podrían ser en su gestión de inventario tipo A? Una nevera. Una nevera, pero todavía más caro que eso. Más caro que eso. O de un reloj de oro. Un reloj, por ejemplo, de estos Viceroy que promocionaba Julio Iglesias por la tele. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver, una nevera. Una nevera actualmente, ¿cuánto más o menos puede estar saliendo? Depende, no de eso yo siempre. Un coche, yo no he visto por ahora, es más, un coche en el Corte Inglés. Fíjate que lo primero que pensé fue que no venía un coche, ¿no? Un traje de vídeo duche. ¿Traje de medio tuche? Pues no lo sé cuánto saldrá un traje de medio tuche. A lo mejor Emma y Erika, Erika que tienen más cosas de ropa, es decir, tienen más ideas que los hombres de ropa, pues a lo mejor nos podrían dar una idea. ¿Vete en coche, el Corte Inglés? No. Ahora mismo, vamos, en el edificio, no sé si tenemos No sé, Emma dice aquí que sí venden. A ver, por ejemplo, ustedes no han visto que, por ejemplo, el Corte Inglés vende de estos conjuntos que son que pueden vender todo el mobiliario de una cocina, por ejemplo. ¿Un traje de boda? ¿Sí? ¿Cuándo suele salir un traje de boda? Bueno, pues independientemente de 200 o 300, la cuestión es que el Corte Inglés tiene aparatos muy diversos. Entonces, por ejemplo, yo creo que de 12.000 euros de esa. una televisión de plasma de estas que se ocupa toda la pantalla, que son planas y tal, pues yo lo he visto que a lo mejor te cuestan 1.200 o 12.000 euros. La de micro LED, esa, Sí, 12.000 euros. 12.000 euros. Una grande, claro, de 90 pulgadas. Sí, que parece que estás en el cine tú, ya dentro de tu habitación. Bueno, pues entonces, por ejemplo, una televisión de plasma todo muy grande, pues a lo mejor, como dice por aquí Cristian, te puede costar 12.000 euros. Pues entonces se lo podríamos poner dentro de las existencias tipo A, ¿vale? Pero después, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la sección de papelería y allí vamos a comprar un paquete de folio, pues el paquete de folio puede salir a lo mejor 4 euros, 5 euros, ¿vale? Mientras que en medio, por ejemplo, podríamos poner un ordenador, ¿vale? O podríamos poner una nevera, ¿vale? O podríamos poner un equipo de música, ¿vale? Entonces, en función del coste, de la importancia que tiene, pues nosotros clasificamos los productos en 3 áreas, ¿vale? Y entonces, dependiendo de el área donde esté, pues entonces nosotros le vamos a asignar una mayor importancia en el control de esas existencias. Una pregunta con esto, para saber cómo asignar a cada tipo, por ejemplo, en el ejemplo que viene aquí en el tema, Sí, el primer caso, que es el del producto 6, o sea, P6, sí. ahí está claro, porque hay una correspondencia entre, o sea, a ver, perdona, lo primero que nosotros miramos A ver, tú lo que tienes que ver es el valor total. el porcentaje de valor total con respecto a los demás. Vale, ahí está claro, el 75% de valor. Y después tienes que ver que son artículos, por ejemplo, este tiene 175.000 artículos. ¿Cómo que no es? Este, por ejemplo, son 175.000 artículos y son un 75% del total. ¿Lo ves o no? Sí, o sea, Aunque cueste menos el Vale, este, por ejemplo, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque su valor es muy alto. Ves que el valor son 35 millones de euros. ¿Lo ves? Entonces, el valor acumulado que va a tener este producto es muy alto. yo es que lo veo claro, pero en el tren ya, Sí. parece que hay una gran diferencia ahí ya. Eso por eso lo dijimos el otro día, que había dos de ellos que nosotros lo podíamos meter en uno u otro. O sea, se podría meter en uno. Sí, dependiendo del criterio. Vale, por ejemplo, no sé si me acuerdo que era, me parece que era el P05 o el P04, uno de estos dos. Sí, eso no. Era uno de estos dos. Vale. Entonces, pues podríamos discutirlo. Vale. Pero yo si, por ejemplo, le pongo este ejercicio en el examen o uno parecido, lo voy a poner claramente, es decir, no voy a dejar criterio a la interpretación. Vale. Ok. De todas formas también, como les dije el otro día, en la colección de ejercicios, aquí hay uno del ABC. También vale. Para practicarlo otra vez. Vale. Entonces,
Luego el otro día nos quedamos aquí, si no recuerdo mal, nos quedamos aquí en la rotación. Vimos lo de la representación gráfica y estuvimos hablando de la rotación de existencia. La rotación de existencia era el movimiento que tiene ese producto dentro del almacén. Es decir, el número de veces que entra ese producto en el almacén, sale y por lo tanto vamos a tener que volver a reponerlo. ¿Vale? Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que nos interesa es de que los productos se queden mucho tiempo en el almacén o poco. Porque lo que nos interesa es que los productos roten lo más posible, ¿vale? Porque así un producto que lo hemos comprado y que no se vende, que no se rota, por lo tanto es una inversión que ha hecho la empresa en ese producto, pero que después no se puede recuperar. ¿Lo entienden o no? Entonces, lo que nos va a interesar es que la rotación de las existencias de los productos que hay en nuestro almacén, independientemente de que sean A, B o C, obviamente nos interesará que por lo general los productos tipo A son los productos que, es decir, valen más, pero además nos interesa que por lo general roten más. ¿Por qué? Porque por lo general, los productos que más nos han costado a la empresa son los que vamos a asignar mayor margen. Obviamente, y además, fíjate que a lo mejor se pueden vender una o dos existencias, pero sin embargo, a lo mejor, pues de tornillos, pues se vende mucho más. Lo que pasa es que el margen que se le asigna a la hora de vender es mucho menos, con lo cual, pues dependiendo del margen, pues nos interesará de que haya productos que roten más o que roten menos. ¿Me escucháis por casa? ¿Lo vais entendiendo? ¿Recordáis esto que estuvimos hablando el otro día? ¿Sí? Vale, pues entonces nos quedamos, yo les dije que estas eran las fórmulas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y que ustedes van a tener en cuenta cuando se encuentren con algún ejercicio que nos hable de la rotación. Aquí rotación de materias primas, una empresa que se dedica a la transformación, a la fabricación. Sí, por ejemplo. Utiliza materias primas para. Sí. O sea, la imagen que él tiene es para tirar de ahí para fabricar entonces. Sí, puede ser, sí. Entonces, Esto es la fórmula. Espera. Lo de la fórmula se refiere de que una empresa puede tener en sus almacenes no solamente productos terminados, sino puede tener otro tipo de existencia, ¿vale? Y entonces, teniendo esos otros tipos de existencias, pues también si las vas a tener almacenadas, pues entonces también se va a establecer una rotación, ¿vale? Por ejemplo, la rotación de materias primas. Es decir, por ejemplo, si es una empresa industrial, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar los ladrillos estos que se hacen para las paredes, los bloques, ¿vale? Pues obviamente va a tener materias primas, pero también tendrá bloques. Entonces habrá rotación de materias primas que serán, pues el cemento, la arena, será la arena, ¿qué más? El agua, lo que pasa es que el agua sí, el agua. Los bloques se hacen como un cemento, ¿no? Vamos a ver, yo no sé el procedimiento de fabricación de los bloques, pero yo supongo que como mínimo tienen que tener arena. Sí, pero. Arena, cemento y alguna cosa más, ¿vale? Entonces la empresa que lo haga va a tener que tener en su almacén esas materias primas para luego ir fabricando los bloques. Pero además en el... Ah, hola Carolina. Pero ellos, por ejemplo, venden bloques. Sí. Pero van a tener que tener un almacén que es de materias primas para sí. Y otro almacén para los productos acabados. Para los bloques. ¿Vale? Que lo podrá tener el mismo almacén o almacén separado. Depende de cómo se organicen. ¿Vale? Pues entonces, en este caso habrá una rotación de materias primas y una rotación de productos terminados. ¿Lo ven? Pero, por ejemplo, a lo mejor puede ser una empresa, imaginen una zapatería. Si es una zapatería, no tiene materias primas, porque las zapaterías son empresas comerciales que lo que hacen es comprar y vender sin transformación. Pues entonces, pues a lo mejor solamente habrá que mirar la rotación de productos terminados. ¿Vale? No, perdón, de productos terminados no, rotación de mercadería, exacto. ¿Vale? Y luego, también puede haber empresas
que tengan lo que se denominan productos semiterminados o productos en curso. Imagínense. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar coches, ¿vale? El producto que fabrica es una empresa industrial que fabrica coches, ¿no? Pero los coches además tienen una serie de piezas. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, la empresa esa compra volantes. El volante es un producto que se incorpora al coche, pero también podrá vender el volante. ¿Me explico o no? Es decir, el coche es el producto final, pero después hay una serie de productos, subproductos, digamos, que después la empresa también puede vender. ¿Vale? Pues entonces, o a lo mejor incluso la empresa, imagínense que a lo mejor, aunque no es muy real, imagínense que a lo mejor pues pudiera vender el coche sin ruedas, porque se lo va a vender a otra empresa que pone las ruedas. Pues sería un producto en curso. ¿Me entienden o no? Sí, pero, o sea, el producto en curso en concreto, Producto en curso es aquel que no está terminado, pero que se podría vender. sin terminar. Sin terminar. Ujú. Que sería la mercadería en concreto que tiene esta empresa, un producto en curso. Sí, pero en este caso no es la mercadería porque no es una empresa comercial, sino una transformadora. ¿Lo ves? Cuando decimos comercial, básicamente decimos que no va dirigido al público. No, comercial es que va dirigido al público, pero una empresa comercial es una empresa que, por ejemplo, yo qué sé, Corte Inglés es una empresa comercial. Claro, pero estos, por ejemplo, no serían comerciales en el sentido de que ellos están al servicio de otras industrias a las que le venden. Va por ahí el tema, ¿vale? Sí, serían empresas... Se llama productos en curso. Sí, si lo venden para así... vender en un proceso... Es decir, que lo podría vender aunque no estuviera terminado. El producto está en curso de fabricación, pero la empresa lo que puede hacer, en mitad de ese proceso, pues dice, pues mira, pues yo no lo termino si no lo vendo. ¿Me explico o no? Pero entonces aquí en la fórmula donde dice valor de los productos terminados en el periodo, Sí. ¿a qué productos se refieren? Los coches, por ejemplo. Aquí serían los coches. Pero ese coche sin terminar. No, es producto terminado. Es decir, tú imagínate el coche que le falta, yo qué sé, las tapicerías de cuero. Pues el coche no está terminado, porque el coche es con todo. Pero resulta que a mitad del proceso decide venderlo a otra empresa para que lo termine de fabricar. O para que le ponga las tapicerías. ¿Me explico? Entonces, el producto no sería terminado, sería en curso. ¿Me explico? Porque está en curso de fabricación, pero no ha terminado su proceso de fabricación. ¿Me entiendes o no? Todo depende de la óptica con que lo veas. ¿Me explico o no? Un producto, yo qué sé, una bicicleta. Una bicicleta que la empresa de fabricación pues hace la bicicleta, pero no le pone las ruedas, sino que la vende, por ejemplo, a una tienda y la tienda le pone las ruedas. Es decir, si la empresa de bicicletas no la termina de hacer, no le pone las ruedas, pues ese producto en principio no lo calificaríamos como producto terminado, sino como producto en curso. ¿Vale? Porque no está terminado. Y otra empresa se lo vende a otra empresa para que esa empresa lo termine, que pone las ruedas. ¿Me entiendes? Entonces no lo calificaríamos como como producto terminado, sino como producto en curso. Eso es como los coches, que las marcas estas que los hace y después el motor es mismo de Volkswagen, por ejemplo. Sí, pero lo que tiene que hacer la empresa antes de poner el motor es vendérselo a la otra empresa, que luego la empresa le pone el motor y luego lo vende como producto terminado. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, esto simplemente es para que ustedes, si se ven en algún ejercicio, en algún caso, pues que le dicen pues que si son materias primas, que son mercaderías, productos en curso y tal, pues ustedes sepan dónde buscarlo nada más, ¿vale? Y simplemente es un cociente que pone valor y por lo tanto como pone valor son euros y luego valor de las existencias, ¿vale? Que también son euros, ¿vale? O sea, luego vamos ¿Vale? Aunque también en algunos casos también le pueden venir en unidades, ¿vale? Pero en fin, ya eso se lo dice el propio problema, ¿vale? No se preocupen, cuando ya veamos el ejercicio verán que no es nada difícil. Entonces, aquí les habla del stock óptimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto del stock? Recuerdan que el primer día, yo les empecé a hablar de una cosa llamada stock, que decía que el stock era la cantidad de ¿qué? ¿De qué? de productos de la empresa que tiene para destinar a la venta o para incorporar a la producción.
pero que Pero que son... ¿dónde están? ¿Cómo dónde están en el almacén? En el almacén de la empresa. Que los quieren sacar Sí, para quitarlos del almacén, ¿no? Porque no sí, pero que están presentes en el almacén, depositados en el almacén, ¿vale? Entonces, esto suele ser equivalente al almacén. Sí. No se quiere, claro. Mercancías que están almacenadas, ¿vale? Entonces aquí pone óptimo. ¿Qué quiere decir óptimo? Obviamente, si nosotros tenemos mercancías depositadas en el almacén, el tener mercancías depositadas en el almacén conlleva un coste, ¿vale? Sí, obviamente, es imprescindible. Lo ideal es más sería que hubiera siempre mucha rotación de las existencias. Es decir, cuando nosotros compramos una mercancía, pues por ejemplo vamos a asumir unos gastos de transporte que luego se incluyen dentro de la mercancía cuando se compra. ¿Han oído hablar del precio de adquisición? Y todos los gastos aparejados que lleva que se incorporan al precio de adquisición del producto. ¿Tienen una contabilidad? Ah, en contabilidad. Sí. El concepto de adquisición no lo recuerdo. ¿O coste de producción? De producto. Porque producción sí. ¿Cómo valoraban ustedes las mercaderías o un producto cuando entraba dentro de la empresa? Eso es lo que hicimos en otro día. ¿Eh? Eso lo hemos hecho aquí con los efectivos. No, pero digo en contabilidad si no lo dieron. En contabilidad en concreto no recuerdo. Sí, lo dimos, pero tampoco a lo mejor no. Vale. Teníamos cómo se asentaba toda esa historia, pero no recuerdo nada. Hombre, a ver, recuerdo aquello de embalaje, de si se volvía, de si no se volvía, por eso sí, por el Sí. transporte, por eso sí. Pero por ejemplo, imagínense que yo les digo, contablemente, soy una empresa que le pido a otra, le hago un pedido. Y resulta que la otra empresa me dice, mira, el precio de venta que yo te lo voy a vender es a 5 euros. Pero resulta que además, por comprarme 100 unidades, tienes que asumir 100 euros de gasto de transporte. ¿Cuál es el coste real de la mercancía? ¿Los 5 euros nada más? ¿O los 5 euros más los 100 euros que habría que dividirlo entre las unidades de los gastos de transporte? ¿Cuál formaría el precio de adquisición contablemente? Todo. ¿Solamente el precio de venta que me hacen a mí? No. ¿O el precio más el gasto de transporte? Precio más es lo que tú pagas por tener eso y todo. Pues entonces contablemente el precio de adquisición son el precio al que yo compro la mercancía más todos los gastos inherentes a la compra, ¿vale? Menos todos los descuentos que me hagan, ¿vale? Que estén incluidos en factura. ¿Me suena? Sí, sí. Los descuentos comerciales, los rappels y todo eso, Sí, ¿vale? Pues entonces, además, mantener las mercancías en el almacén tiene un coste. Imagínense pues el coste de la luz del almacén. Imaginen el coste que tiene pues el personal que se dedica a limpiar el almacén. Imaginen el coste de la seguridad de mantener, es decir, el personal de seguridad de ese almacén, ¿vale? Entonces, mantener un almacén conlleva un coste. Lo que pasa es que yo estoy pensando, pero en que si está con otras mercancías que se cortan, digamos que el coste se dispara un poco. Sí, pero eso es otra cosa. El almacén se está usando de otra forma. Sí, pero es decir, el almacén tiene un coste, es decir, mantener las mercancías en el almacén tiene un coste, ¿vale? Incluso imagínense que a lo mejor... Económico, más que nada, en plan, el dinero que gastas tú en el producto y que lo tengas reparado, ¿sabes? Sí, A lo mejor ese dinero lo tienes tus proveedores y no tienes tu dinero aquí en tu cuenta. pero además de eso, Y además tenemos un gasto. el almacenamiento tiene una serie de gastos, una serie de costes, ¿vale? Que resulta que se ha, digamos, de poner dentro de, cuando tú lo vayas a vender, del precio de la mercancía, ¿vale? Entonces, el stock óptimo habla precisamente de eso. Habla precisamente de que mantener las mercancías en el almacén va a tener un coste, ¿vale? Y entonces lo que se tiene que tratar siempre es de que ese coste sea el mínimo posible, ¿vale? Entonces, por eso, nos habla aquí de esta curvita que veis aquí. ¿Ves que pone coste de aprovisionamiento y ves que pone aquí, compone una ST y ves que pone Q y una C? Esto es coste y esto es cantidad. A medida que vamos incrementando la cantidad de productos que tenemos almacenados, pues el coste evoluciona. Vemos aquí una curva. ¿Lo ves aquí que pone CT? Eso significa costes totales. Entonces, lo que se quiere es que tener siempre una cantidad en el almacén, ves que pone
QOP quiere decir coste óptimo. Ah, vale, ok, Emma. Entonces, siempre eso lo que se tiene que tratar es de que tengamos una cantidad en el almacén, un stock en el almacén, de forma que los costes, ves que el punto donde, aunque aquí la curva de costes totales, digamos que la barriguita más abajo es un poco plana, ¿vale? Pero lo que se tiene que tratar es que siempre la curva, es decir, la cantidad que yo tenga en el almacén, haga que mis costes totales sean los mínimos posibles. Es decir, sea el punto mínimo de esta curva, que como veis es cóncava, con la barriguita hacia abajo, ¿lo veis? ¿Vale? Pues entonces, aquí hay una serie de valores, una serie de conceptos que tenemos que tener muy claros. Veis que pone stock óptimo, ¿vale? Dice, para calcular el nivel óptimo de existencia que se debe mantener en el stock, se parte de un índice de rotación considerado como óptimo para su empresa para cada tipo de mercancía. Se toman a su vez las salidas que se producen durante el periodo de estudio y sustituyendo estos valores en la fórmula de rotación se obtiene el nivel de stock considerado óptimo. Y es esta fórmula. El stock óptimo es el valor de la salida durante el periodo dividido entre la rotación óptima. ¿Vale? Aquí el índice de rotación sale de aquí, de la fórmula anterior, ¿lo ves? Y luego el valor de la salida lo vamos a ver a través de las fichas de almacén, que eso es otra cosa que quiero pues dar hoy. Lo que se denomina las fichas de almacén, que es donde va a estar recogido el valor de las entradas y salidas de cada producto de un almacén. ¿Lo entendéis o no? Entonces usaremos esta formulita para hallar el stock óptimo, ¿vale? Entonces, otros conceptos que tenemos que tener claros, lo que se denomina el stock máximo y el stock mínimo. ¿Qué es el stock máximo? Es la cantidad máxima que vamos a poder mantener en una empresa de artículos en un almacén. Y generalmente esta variable depende de qué? Del espacio físico que tengamos. ¿Vale? Si, por ejemplo, esta clase, esta estancia donde estamos nosotros, fuera el almacén, ¿vale? Por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, podríamos tener, pues yo qué sé, imagínense, 50 mesas almacenadas. Pero, sin embargo, si lo que tenemos que almacenar son botellas de agua, tenemos muchas más. Pero si, por ejemplo, tuviéramos que almacenar, pues, televisores de 90 pulgadas, pues sería mucho menos. ¿Por qué? Porque todo está condicionado, ¿por qué? Por el espacio físico, ¿vale? Luego está el stock mínimo. El stock mínimo hace referencia mucho a lo que se denomina el stock de seguridad. ¿Lo recordáis? El stock de seguridad es aquella cantidad de mercancía que la empresa en todo momento quiere tener en sus almacenes para no incurrir en lo que se denominan rupturas. Las rupturas de stock. No es que salgan pocos, es decir, es mercancía que la empresa quiere tener siempre en sus almacenes porque cuando un proveedor tú le haces un pedido, ¿vale? Tiene un tiempo desde que tú le haces el pedido hasta que el proveedor te lo sirve. Entonces la empresa va a necesitar seguir surtiendo a los clientes cuando lo demanden de su producto. Pues entonces, si no tiene un stock de seguridad, ¿qué puede pasar? Que te quedes sin producto y entres en rupturas de stock. Que cuando vaya el cliente a pedirte producto, tú no tengas. Entonces necesitas siempre tener un stock de seguridad o para hacer frente a cualquier imprevisto. ¿Me entiendes? Pues ese es el stock mínimo. Dice, por eso se denomina stock mínimo de protección o de seguridad a la cantidad de existencias que la empresa debe mantener en el almacén para evitar el riesgo de quedarse sin ella. Obviamente, todo va a estar condicionado por la política de la empresa, por el tipo de producto que es, por el proveedor, pues los días que tarde en proveerte de existencia, va a depender de varios factores. Es decir, Sí, puede ser carísimo. ¿eh? No, digo que y aún así puede... Pues y aún así sí. es difícil. Y después hay diversos factores, pues, por ejemplo el clima, por ejemplo yo qué sé, hay muchas cosas imprevisibles que pueden hacer que no se te surta a tiempo, por lo tanto siempre las empresas necesitan tener ese stock de seguridad. Hay una filosofía que la pusieron en práctica los japoneses, que es
se lo voy a poner aquí en este Word que abro, que se denomina así, JIT. ¿Vale? Esto viene de 3 palabras en inglés, que significa just in time. Just in time significa justo a tiempo. Y entonces, lo que viene básicamente esta filosofía a decir es, mira, yo no quiero tener almacenes. Yo no quiero tener el coste asociado a tener mercancías en los almacenes. Yo lo que quiero es que justamente cuando yo las mercancías o las mercaderías o las materias primas las necesito, estén en mi almacén en el momento en que yo lo necesito. Eso es una filosofía que pusieron, por ejemplo, la empresa Toyota. A la hora de... no es que tú tengas que prevenir a tal, sino que el proveedor te sirva en Exactamente. para que tú no tengas ni que tener... Es decir, yo tengo unos acuerdos cerrados con los proveedores, de forma que el proveedor, es decir, si yo le digo, mira, mañana necesito, obviamente mañana no, pero ya se establecerán unos acuerdos que se dice de que al proveedor, pues mira, pues tal día necesito que haya, pues yo qué sé, 200 volantes, o que haya 200 motores en ese día, al iniciar la fabricación, yo necesito esos 200 motores aquí. Entonces el proveedor, habrá un acuerdo establecido entre proveedor y fabricante, por el cual el proveedor se compromete a qué, a tener esos productos o esas materias primas en la fábrica del cliente cuando él lo pide. Entonces, obviamente, el fabricante, ¿qué pasa? Pues ahorra una cantidad de dinero muy grande en el proveedor que tiene que tener una buena política de stock. No solamente política de stock, sino una buena política de logística. Claro, sí, claro. Es decir, de tener, para en todo momento, pues rápidamente, pues llevar los productos que se le requieren al fabricante. Obviamente, pues habrá un acuerdo comercial, ¿vale? Y entonces, pues supuestamente, pues el fabricante le pagará al proveedor, pues por toda esta política. Y el fabricante, pues se va a quitar, pues de encima, pues tener almacenes, de tener productos almacenados, de tener los costos de almacenaje, etcétera, etcétera. Es una filosofía de producción, y ya les digo que las empresas automovilísticas, por ejemplo, lo hacen mucho, y los japoneses fueron los inventores. ¿Me entienden? Entonces, la política de Just in Time es una política de existencia cero. ¿Vale? Pero yo lo que quiero es que vean las ventajas que conlleva. ¿Vale? ¿Todo el mundo por casa me va siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie me dice nada? ¿Nos hemos dormido por casa ya? ¡Yujú! ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues vamos a ver este gráfico. Este gráfico es bastante interesante, es muy importante. Entonces vamos a ver cómo funciona el gráfico este de las curvas estas. ¿Vale? Lo voy a ir haciendo aquí para que lo vayáis entendiendo. A ver, esto es un gráfico en el cual, como veis, en la parte izquierda aparecen cantidades y en la parte derecha aparece tiempo. ¿Vale? Y entonces veis que hay una cosa que se llama stock máximo y otra cosa que se denomina stock mínimo. ¿Lo veis? Vale. Entonces, el stock mínimo, como ya hemos visto, va marcado por el stock de seguridad que marca la empresa. ¿Vale? Es decir, es aquella cantidad mínima que, hay que se me va la raya por abajo, que la empresa quiere tener para nunca incurrir ¿en dónde? ¿En qué? Stock, hay que se me va esto por acá. Stock mínimo. Este sería el stock mínimo. ¿Vale? El stock que quiere tener siempre la empresa en todo momento en sus almacenes para no incurrir en ruptura. Y luego este sería el stock máximo. ¿Vale? Entonces, el nivel de mercancías que va a haber entre stock mínimo y stock máximo va a ir fluctuando a lo largo del tiempo. Y estará en función de la demanda de los productos. ¿Vale? Entonces, veis que aquí, por ejemplo, en el momento cero, en cero, imagínense que esto, por ejemplo, es principio de año.
En cero, imagínense que es 1 de enero. Pues la empresa empieza con una cantidad de existencia en el almacén de 70 unidades. Esto pueden ser ordenadores, pueden ser neveras, pueden ser zapatos, lo que sea, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Conforme va pasando el tiempo, las mercancías se van vendiendo, ¿no? Es decir, pues llegará un cliente y mañana pues me pedirá pues 20 unidades. Entonces ya, pues el día 1, ¿vale? En vez, el día 1 me refiero al día 2, ¿vale? En vez de haber 70 unidades, si luego me piden, yo vendo 20, ¿qué va a haber? En vez de haber 70, ¿qué va a haber en mi almacén? 50. ¿Lo ven? ¿Ven cómo entonces la demanda va bajando? Entonces, sí, la cantidad de existencias en stock va a ir bajando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí entre el día 1 y 2, pues puede haber más demanda, ¿vale? Pues entonces las cantidades van bajando, ¿vale? Como veis, esta línea es una línea recta. Dime, Santiago. No, sigue. Es una línea recta, con lo cual estamos suponiendo en principio que la demanda es constante. Es decir, es que a lo largo del tiempo, pues la demanda que se va a producir, es decir, el nivel de venta, pues digamos que se ha estimado que es constante. Entonces, en principio, hay veces que será real y hay otras veces que no será real. Es decir, habrá un departamento que se llama el departamento comercial, que es el departamento de ventas, que establece unas previsiones de demanda, unas previsiones de venta. Y en base a eso, pues se establecerán estas curvas. ¿Lo entienden o no? Ventas te dirá, pues mira, pues nosotros prevemos que durante los 2 próximos días, pues se van a vender 100 unidades. Pues entonces el departamento de almacén pues va a establecer cómo va a ser la demanda y cómo va a bajar la existencia. Ustedes han visto en los supermercados que cuando nosotros vamos a pagar y nos pasan los productos por el lector de código de barra, ¿vale? Además de chequear en la caja registradora, realmente las cajas registradoras actuales son como ordenadores. Yo una vez estuve dentro de la sala de cajas registradoras, la sala central, de donde se concentra toda la información de las cajas registradoras de una gran superficie comercial, y era una sala todo lleno de ordenadores, que estaban todos conectados, ¿vale? Entonces, cuando se pasa un producto por una caja registradora a través de un código de barra, no solamente va al ordenador de esa caja registradora lo del precio para calcular tú cuándo tienes que pagar, sino al mismo tiempo, en el programa de almacén que tiene esa empresa, lo que se hace es llevar a cabo un conteo de los productos que salen. De forma que en todo momento, en la empresa, el programa que lleva el control de los inventarios va a ir sabiendo cuántos productos van saliendo de la tienda. Con lo cual, al final del día, se puede ver cuánto es el nivel de stock que queda dentro del almacén. ¿Lo entienden? Pues entonces, aquí lo que vemos a lo largo del tiempo que va haciendo conforme la demanda va queriendo productos, que el nivel de existencia en el almacén va a ir cayendo. De forma que, ¿qué? Que llegará un punto que estaremos en el stock mínimo. Y entonces la empresa no quiere en ningún momento que el nivel de existencia esté por debajo de ese stock mínimo. Entonces lo que va a tener que hacer es, como sabe que la demanda es constante, pues, exacto, hacer un pedido al proveedor. Entonces, antes de que se llegue a este stock mínimo, X tiempo, es decir, si el proveedor me dice que va a tardar un día en surtirme, ¿vale? Yo sé que en el día 1 yo voy a tener que hacer un pedido de productos ¿para qué? Para evitar llegar aquí. ¿Vale? Porque yo nunca quiero llegar aquí. Es decir, yo nunca quiero traspasar esta frontera. Porque este es mi stock de seguridad que yo siempre quiero mantener en la tienda, en el almacén, en este caso en el almacén. ¿Vale? Pero tú haces el pedido 2 días antes, ¿no? Asumiendo ya las ventas de esos 2 días también. Claro. Yo asumo que se van a vender tantos productos, entonces como sé que el proveedor me surte en 2 días, pues entonces yo no quiero nunca llegar por debajo de este mínimo. Entonces yo lo que hago es pedirle, para que luego, cuando llegue justamente aquí, cuando llegue el día 2,
que llego justamente aquí, me entro el pedido y me subo para arriba. Ya le doy el 5%. ¿Vale? De forma que en el día 2 yo ahora tenga mi stock máximo y entonces el almacén pues esté lleno. Y entonces nunca traspasar esta frontera. ¿Lo ven? Sí. ¿Cómo funciona esta gráfica en dientes de sierra? Entonces, llegaremos aquí al día 2 y entonces los clientes pues volverán a comprar productos, mi nivel de existencia va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, pero cuando llegue pues aquí un día antes, yo sé que el proveedor me surte en un día, para evitar llegar al stock mínimo, pues haré un pedido. Haremos lo que hicimos en la primera clase, ¿no recuerdan? Pues yo les dije que era recomendable, antes de empezar con los pedidos, todo eso, pues empezar por aquí. Porque el origen de todo esto está en qué? En la demanda y en que nosotros necesitamos comprar productos. Vale, pues entonces, antes de que lleguemos al stock mínimo, ¿qué hacemos? Hacemos un pedido y de forma que cuando el proveedor me surta el pedido, ¿qué pasa? Que yo estoy justamente aquí en mi stock mínimo, de forma que me subo para arriba. Como veis, el pedido que hace esta empresa no es uniforme. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos aquí con 70, resulta que hicimos un pedido de forma que me surtieron hasta 80, después volví a hacer un pedido de, en este caso, 40 unidades, ¿lo veis? En el día 4 yo pedí 40 unidades, mientras que en el día 2 pedí 50, ¿lo veis? La diferencia entre 30 y 80, ¿vale? Y después volvemos en el día 4, volvemos a empezar a vender ese producto, ¿vale? Y resulta que llega el día 6 y el día 6, pues hemos previsto que para el día 6 volvemos a nuestro stock mínimo de 30, con lo cual antes del día 6 podemos hacer un pedido, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace otra vez mi stock? Sube para arriba, pero aquí pedí menos, pedí 60. ¿Eh? Pedimos 30, me parece. Sí, vale, pedimos 30 de forma que tengamos un stock de 60. ¿Vale? Y fíjense que aquí, por ejemplo, fíjense que aquí entre el día 0 y el día 2, ven que aquí hay digamos, unos intervalos de tiempo en los cuales se establecen cuáles son los pedidos. Veis que aquí en esta empresa se están haciendo pedidos cada 2 días, ¿lo veis? Aquí 2, aquí 2 días, aquí 2 días, pero sin embargo aquí de repente, ¿qué pasa? Se pide menos y resulta que se hace un pedido ahora, en vez de durarme cada 2 días, lo hicimos en 3. 1, 2 y 3, ¿lo veis? De 6 a 9. Eso es lo que nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo cada vez menos. Sí. Entonces, como estamos pidiendo cada vez menos, ¿qué pasa? Pues que resulta que ya no es necesario tal, hay menos demanda. O sea, constantemente lo que se tiene que ver es cómo es la evolución de la demanda dentro de una empresa. Para entonces ajustar, piensen que cada vez que hacemos un pedido y pagamos al proveedor, a no ser que lo dejemos a deber, es dinero que tenemos que sacar. Entonces, el departamento de almacén, a la hora de hacer pedidos, también tiene que tener en cuenta el departamento de tesorería. El departamento de tesorería de facturación nos va a decir, mira, pues tenemos tanto dinero. Entonces, si nosotros vamos a hacer pedidos a lo loco y resulta que después no va a haber dinero para pagar, pues obviamente no podemos hacer pedidos por tantas unidades, tenemos que hacerlo por menos. Y entonces vemos aquí, tenemos que hacerlo más espaciado. Porque se nos están quedando más cerca. Es decir, tenemos que ver, tiene que haber un juego entre lo que yo quiero tener en mi almacén, lo que demandan los clientes y el dinero que tengo para pagar. ¿Lo entienden o no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay menos demanda y al mismo tiempo estamos haciendo menos pedidos. Hemos previsto que si seguimos pidiendo lo mismo, al final no vamos a tener como quien dice. Y eso No, es dinero que se está dando. Que se tiene ahí y que eso no se tiene productivo, ¿vale? Porque no rota, porque no sale. ¿Vale? Pues entonces aquí vamos viendo la evolución. ¿Qué hemos hecho a lo largo, en este caso, en 9 meses? Si lo ponemos en meses, hemos hecho 1, 2, 3 y 4 pedidos. Después también tenemos que tener en cuenta el tipo de producto que es. Imagínense que es un producto perecedero. Los productos perecederos, por lo general,
pues son productos que se estropean más fácilmente, con lo cual vamos a tener que hacer más pedidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, un producto que no es perecedero, por ejemplo, una mesa, pues podemos comprarla en el momento cero y no vamos a necesitar tantos pedidos a lo largo del tiempo, ¿entiendes o no? Todo depende, por supuesto, de la evolución de la demanda. ¿Por qué? Porque una mesa en principio no se estropea tanto como una fruta. ¿Lo entienden o no? Sí. A mí lo que me interesa es que entiendan y sepan analizar un gráfico como este. Este es el típico gráfico que verán en cualquier libro de gestión de aprovisionamiento y de gestión de almacenes en cuestión de las existencias. Entonces, por ejemplo, el examen puede ser pues un análisis de un gráfico como este, por ejemplo. ¿Entienden o no? O sea, a mí me interesa que ustedes sepan analizar esto y sepan, como yo siempre digo, las gráficas o los números no solamente son rayas y son números, nos dicen cosas. Entonces ustedes, esto no son solamente unas rayas que ustedes se han hecho aquí de forma arbitraria. Yo lo que quiero que ustedes me sepan decir qué es lo que hay detrás de esto y si ustedes tuvieran que analizar esto en una empresa, pues, ¿qué le pudieran decir, por ejemplo, al gestor de una empresa? Si ustedes ven esta gráfica de evolución de stock dentro de una empresa. ¿Me explico o no? Eso es lo que diferencia a personas que manejan los conceptos a personas que no manejan las cosas. La capacidad de análisis. ¿Vale? Entonces, aquí vemos otro caso. ¿Me habéis entendido por casa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces, en el siguiente apartado nos habla de lo que se denomina la ruptura de stock. Entonces, siempre tenemos que asociar con ruptura de stock con algo malo. Yo, por ejemplo, les pongo un caso que me pasó a mí directamente. Resulta que yo me quería comprar un ordenador porque me había llegado un folleto a mi casa de ordenadores y había un ordenador que me interesaba. Estaba muy interesado en él, porque me gustaba. Pero resulta que voy a la tienda que lo vendía y resulta que yo le pregunto al chico y tal, al dependiente, y me dice, mira, sí, lo tenemos, pero actualmente no lo tenemos en el almacén. Y entonces lo que hizo, siempre me acordaré, sacó una libreta y dice, mira, tenemos a esta gente esperando, te voy a poner al final. Y eran como 4 o 5 hojas. Joder. Y entonces yo me quedé un poco así y yo dije, vale. Y yo me dije, sí, no lo podía creer porque me parecía un poco extraño. Es decir, hacen una política comercial de venderlo, de ponértelo muy bonito, de precios muy buenos, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, pues fue así, es decir, fue una libreta. Dice, mira, tenemos a esta gente adelante, porque ahora mismo no tenemos el producto. Eso puede hacer si fuera la única tienda del mundo. Claro, eso es lo que iba a decir. Es decir, yo por la noche digo, mira, pues yo no puedo estar esperando tanto tiempo por Dice, aproximadamente 3 o 4 semanas te va a tardar. Joder. Y entonces yo me pensé, yo no puedo estar 3 o 4 semanas esperando por el ordenador. Entonces, ¿qué hice? Pues al día siguiente me fui a otra tienda, al día siguiente lo tenía el ordenador. Entonces, ¿qué pasó? De que esta empresa en concreto, la primera donde fui, pues podía tener una política comercial encantadora, es decir, puede tener precios bajos, tener una publicidad que se mete por los ojos los productos cuando tú los ves en el folleto, pero resulta que después tienen una política de gestión de existencia y de gestión de almacenes pues un poco desastrosa, en el sentido de que tú no le puedes decir a un cliente que espere 4 semanas, es decir, tiene que ser un producto muy exclusivo y como decía Santiago, tiene que ser la única empresa que haya, por ejemplo, en la isla para tú esperar, porque como hay mucha competencia, ¿qué pasa? Que el cliente, ¿qué hace? Pues se va rápidamente a buscarlo en otro lado, ¿vale? Pues entonces, ¿Y hay mucha diferencia de precio de uno a otro? Al final no era tanta la diferencia, aunque obviamente no era el mismo ordenador. ¿No era el mismo? No era el mismo, costaba un poco más. Pero era real. Quiero decir que te ofrezca una cosa y no te pero gusta. yo voy allí y le digo, mira, necesito un ordenador tal y cual tal. Y dice, mira, al día siguiente lo tienes. Y el otro te dice, no, tienes que esperar y te empieza a sacar aquello y dice, tienes que esperar 4 semanas.
Pero ustedes imagínense además la mala imagen que da, porque tú luego coges y le dices a otra persona, mira, no vayas a comprar un ordenador allí porque mira, El boca a boca lo hemos hecho. el boca a boca es una de las mejores políticas comerciales que puede tener una empresa y además de lo peor que puede haber porque se transmite, ¿vale? Entonces, todo tiene que ir unido. De nada sirve que tú tengas una buena política comercial si tienes una mala política de gestión de existencia, ¿vale? Porque te lo he dicho todo por tierra. Entonces, siempre lo que hay que evitar es lo que se denomina rotura de stock, ¿vale? Entonces, fíjense aquí el gráfico y ven la diferencia entre el gráfico que tenemos aquí y el gráfico que tenemos acá. Fíjense que aquí, al principio, pues empieza muy bien, como siempre. Empezamos en 700 unidades, no estamos en estos máximos, tenemos demanda, hacemos un pedido, vuelve a subir, llega a estos máximos, lo veis, que es de 800 unidades, lo veis aquí. Vuelve a bajar porque resulta que se van vendiendo productos, llegamos aquí, resulta que volvemos a hacer un pedido, llegamos aquí, tenemos 700 unidades en mi almacén, pero de repente, ¿qué pasa aquí? Se dio más de la vuelta Aquí, por ejemplo, veis que la curva, es decir, la curva no, la recta tiene una pendiente más acusada. Es una gran demanda, ¿no? Claro, y no supieron controlarlo antes de... Es decir, aquí lo que pasó es que el departamento, se pueden sacar varios análisis, pero el más sencillo es que la empresa no preveyó su demanda. Es decir, aquí hubo un cambio en algún momento. Es decir, imagínense que, por ejemplo, estos fueran helados que se venden en una heladería. Por eso que ustedes imagínense que resulta que en el día 4, a partir del día 4, hubo una gran ola de calor y resulta que la empresa, ante esas circunstancias, siguió igual. Es decir, la empresa pensó de que la pendiente de la recta, la pendiente es la inclinación que tiene la recta, ¿vale? Pues creía que iba a ser la misma. Pero resulta que llegó aquí el día 4 y resulta que el día 4 resulta que a lo mejor en Gran Canaria aumentaron 10 grados las temperaturas. No sé qué pasó a partir de ese momento. Que la gente empezó a demandar más helado, ¿vale? Y resulta que, claro, la empresa no supo prever eso. Es decir, si la empresa ve en el día 4 que suben mucho las temperaturas, lo que tendría que haber hecho directamente aquí en este pico, ¿qué es? Hacer un pedido al proveedor. Y decir, mira, como van a subir mucho las temperaturas, lo que yo quiero es, aquí ya, es hacer un pedido para que cuando vaya por aquí, que suba otra vez para arriba. Pero ¿qué pasó? Que no lo preveyeron, pues lo que fuera, la demanda se hizo más acusada y de repente, el día 5, se vieron de repente que aquí no tenían nada en existencia. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Con lo cual, las personas van a comprar los helados y resulta que le dicen que no hay. Pues fíjense ustedes, el marrón que es para la empresa. Decirle a una heladería que no hay. ¿Te imaginas entrar en una heladería y le digan que no hay helado? Verá que es un poco absurdo, pero es la importancia de controlar esto. Entonces, claro, ¿qué pasó? Si el proveedor le provee en un día, claro, cuando llega el día 6 sube otra vez. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que entre este día, pues, se han dejado de vender, pues, no sé cuántos helados. Es decir, durante ese día no se ha facturado nada. ¿Vale? Y entonces después sí, veis que después la demanda volvió en este caso a ser más estable. Porque a lo mejor de repente volvieron a caer en picado las temperaturas. ¿Vale? Y aquí la demanda se hizo más estable, con lo cual se pudo largar. Pero obviamente aquí esto nunca se puede dar. Piense, por ejemplo, también, esto se puede dar, por ejemplo, en cualquier otra situación en la cual la demanda de los consumidores cambie. Vale, imagínense, por ejemplo, hubo una vez, eso pasó, les hablo a lo mejor de hace 3 años o algo así, que resulta que hubo un caso aquí en Las Palmas de que por eso hubo un problema con la potabilizadora de agua, los depósitos de agua de Malsa, que resulta que de repente dijeron de que el agua del grifo no era potable, porque hubo un problema con no sé qué. Sí, una historia. Pues resulta que de repente todo el mundo se volvió como loco y como loca a comprar agua embotellada para hacer las comidas, para hacer cualquier cosa. Pues resulta que hubo casos de tiendas
en que de repente, pues, como el proveedor no le proveía con la suficiente rapidez, por eso es que se vieron en rotura de stock. Era un poco previsible también eso, claro, si te coge... Hombre, en ese caso es muy imprevisible. En ese caso, por mucha... decir, si te dicen, sale hoy una noticia en el periódico o en la tele diciendo que de repente todos los depósitos de agua de Malta están contaminados con ese agua, pues obviamente mañana te va a venir todo el mundo a buscar las garrafas y tú a lo mejor no tienes garrafas, obviamente. ¿Vale? Pero le pongo ejemplos. Le pongo posibles ejemplos que pueden hacer que nosotros nos veamos en esta situación. Pero siempre lo que hay que evitar siempre es esto. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, ¿me habéis entendido por casa? ¿Habéis visto la diferencia entre los dos gráficos? Vale. Pues el siguiente punto habla de las operaciones de reaprovisionamiento. ¿Vale? Entonces, toda persona o todo gestor de almacén, a la hora de controlar y de llenar los almacenes de artículos, debe hacerse una serie de preguntas, que básicamente son algunas de ellas de las que hemos hecho nosotros y que también tenemos que tener en cuenta qué consecuencias tiene para la empresa. Preguntas como, ¿qué cantidad pedir? ¿Cuánto deberá pedir? ¿Cuándo deberá pedir para evitar una ruptura de stock? ¿Y qué nivel de existencia debe tener para proceder a la realización de un nuevo pedido? Ante la pregunta, ¿qué nivel de existencia debe tener para proceder a la realización de un nuevo pedido? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Que es un producto nuevo? No. No, general. Dice, ¿qué nivel de existencia se debería tener para proceder a la realización de un nuevo pedido? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿en qué punto de esta curva nosotros tendríamos? El nivel de esto mínimo. Es decir, vamos a tener, si me hacen esta pregunta, dice, ¿qué nivel de existencia debe tener para proceder a la realización de un nuevo pedido? Pues yo le diría, vamos a tener que hacer, es decir, tenemos que hacer un nivel, pedirlo en un nivel de existencia, de forma que cuando nos surta el proveedor, nuestro stock justamente sea el stock mínimo. Es decir, yo le diría, pues, si yo quiero que el día 2 tenga el stock mínimo, pues yo deberé de pedir, si el proveedor me surte en un día, pues en un nivel de existencia, por ejemplo, aquí que fuera 50 unidades. A un nivel de 50 unidades con un proveedor que me surte en un día, yo voy a tener que hacer un pedido, porque sé que entre el día 1 y el 2, justamente cuando acabe el día 2, voy a estar en un nivel de 30, que es mi stock mínimo, pero justamente en ese momento el proveedor me va a surtir, con lo cual luego me sube al stock máximo. ¿Lo ven? Ven que luego estaría entre la intersección, es decir, en el día 1, ustedes prolongan aquí una recta y les darán un stock de 50. Si yo sé que el proveedor me surte en un día, pues aquí sería el nivel de existencia en el cual yo tendría que hacer un pedido. ¿Lo ven? Y entonces empezaríamos con los documentos aquellos que empezamos a ver, de la carta de pedido, el pedido y todo. ¿Lo ven o no? Sí. Luego, ¿cuándo se deberá pedir para evitar una ruptura de stock? ¿Ustedes qué le dirían? Antes de que llegue al mínimo. Pero, ¿cuándo en función de qué tarea? ¿Desde cuándo deberá pedir para evitar una ruptura de esto? Ajá. Ahora no es cuánto, es decir, cuánto tengo que tener en el almacén para hacer un pedido, sino ahora cuándo. ¿Esto estará en función de qué? De cuánto salga el lío, ¿no? No, esto es cuándo, no es cuánto, Cristian. ¿Cuándo? ¿Cuándo debería pedir? Para evitar una rotura. Es decir, para evitar llegar por aquí debajo. ¿Cuándo debería pedir? ¿Cuándo? ¿En función de qué está? Antes de alcanzar el mínimo, hemos dicho. Sí, pero ¿de qué depende? ¿Me entiendes lo que yo estoy preguntando? ¿Cuándo deberá pedir para evitar una ruptura de esto? Hemos tenido claro, por ejemplo, en el ejemplo de antes, que el nivel en el cual yo debería hacer un pedido sería 50, por ejemplo, en uno. Pero la cuestión es cuándo, es decir, todo está en función del tiempo que el proveedor me lleve a surtirme. Bueno, te refieres a... Claro, Sí, ¿cuándo? ¿Estás diciendo cuándo? ¿Cuándo te refieres que con relación a... Por eso les decía, ¿en qué factor es el que se tiene que tener en cuenta primordial? El tiempo que ¿Qué fue que tarda
el tiempo en el que el proveedor me tarda en surtir. Porque yo sé que en el día 1, si yo hago el pedido, la nota de pedido en el día 1, el día 2, el proveedor me tendrá ya la mercancía dentro del almacén. Entonces, el factor primordial que se tiene que tener en cuenta es el plazo de reaprovisionamiento del proveedor. ¿Lo ven o no? Sí. Yo les aconsejo que estas cositas las apunten. Hojitas, para la gente que está aquí, hojitas y bolígrafos. Vale. ¿Y qué cantidad pedir? Eso cómo lo tenemos en cuenta. ¿Qué vamos a tener que tener aquí? De la demanda que haya y del tiempo que vaya a tratar proveedor de ahí. Calculando ¿sabes? Calculando la venta de lo que tarda en venir proveedor. Sí, pero el proveedor ya sabemos que es el plazo. Pero, Sí, pero aquí la cantidad es la que, ¿sabes? Tú haciendo ya números en la que tarda en venir proveedor también, asumiendo la venta esa, ¿no? Esa no. Cuenta la cantidad máxima. O sea, nosotros hemos señalado una cantidad máxima. Entonces sería... todo depende de qué cantidad pedir, depende de la cantidad que yo quiero mantener en el almacén para evitar la rotura de stock, lo que decía luego Cristian. Y que estará en función de mi stock mínimo y además de mi stock máximo. Es decir, yo por mí, en el día 2, yo le podría decir al proveedor, mira, súrteme hasta 1000 unidades. ¿Pero qué va a pasar? Porque así, si yo me surto hasta 1000 unidades, voy a tener que hacer un pedido. Ustedes piensen que siempre que se hace un pedido tiene costes. Coste de transporte, coste de hacer el pedido, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesaría en principio, es mirar lo que es hacer los menos pedidos posibles. Pero yo tengo que... Claro, porque tú no puedes pedir 1000 unidades porque no sabes si la demanda va a bajar. No, yo no puedo pedir 1000 unidades porque, Cristian, mi almacén no tiene capacidad para 1000 unidades. Que estamos en que el stock máximo de lo que uno está dispuesto, con la capacidad que uno tiene, ¿no? Es la capacidad que tengo yo de para almacenar. Y... Es decir, yo tengo una nave y yo no puedo meter más ahí por más que quiera. Entonces, yo, aunque yo quiera hacer un pedido por más unidades, yo no lo puedo hacer. Y si, por ejemplo, hay una buena demanda y tu almacén es más grande, ¿sabes? Que no necesitas pedir cada 2 días. Pues meter hace un pedido por más unidades. Si yo tengo más... Y alargas el tiempo y después, según cómo vaya la demanda, sí. Lo mismo pero con más tiempo. Pero, entonces, ¿qué cantidad pedir? Pues yo le diría que uno de los parámetros principales está en función, en primer lugar, de mi stock máximo. Y luego de la demanda. ¿Vale? Porque no es lo mismo que la curva vaya así, ves que está más inclinada aquí, que vaya así, que está más acostada. ¿Vale? Aquí hay... Es decir, aquí hay más demanda, ves que en 2 días pues se han vendido 500 productos, ¿lo veis? Ves que aquí pone de 2 a 4 y baja de 800 a 300, ¿lo veis? Mientras que aquí en 3 días ha bajado de 600 a 300, es decir, aquí en 4 días se han vendido 300 y aquí en 2 días se han vendido 500. O sea, aquí la demanda ha sido más acusada, mientras que aquí ha sido menos acusada. ¿Vale? Entonces, si estamos en este periodo de tiempo, pues obviamente nos interesaría pedir más cantidad y aquí menos. ¿Vale? Pero el primer parámetro que tendríamos que tener en cuenta está en función de la capacidad que tiene mi almacén. Y después de la demanda. ¿Vale? Porque yo puedo pedir, querer hacer un pedido de un montón de cantidad, pero si yo no lo puedo meter allí, de nada sirve. Lo que podemos almacenar y lo que podemos vender. Y después de lo que se demande. ¿Vale? Y con esos parámetros vamos a estar jugando. ¿Me entienden o no? Pues ustedes piensen esto. ¿Vale? Yo les recomiendo a la gente de clase que también, pues todo esto que les estoy diciendo, estas consideraciones, pues las apunten. ¿Vale? Porque yo se lo puedo preguntar en el examen. Les puedo poner estas preguntas, les puedo poner el gráfico. Y les puedo decir esto. Y que ustedes me contesten. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien por ahora? ¿Me vais entendiendo? ¿Guay? ¿No guay?
Esto es un rollo, un coñazo, yo no quiero más de almacenes. ¿Sí? ¿No? Yuhu. Carolina, Emma y Erika, díganme algo. Como yo no les puedo ver ni les puedo oír. Bueno, a ver, otro concepto que también tenéis que tener claro, lo que se denomina plazo de aprovisionamiento o punto de pedido, aunque hemos estado hablando de él. Dice, plazo de aprovisionamiento es el tiempo que transcurre desde que se da la orden de pedido hasta la que la mercancía llega al almacén. Es decir, resulta que el almacén me dice, día 1, quedan 50 unidades. ¿Vale? Pues resulta que el plazo de aprovisionamiento va a ser, en este caso, como estamos viendo antes, es decir, desde que en el almacén se detecta que quedan 50 unidades, pues el almacén, ¿qué va a hacer? Va a hacer una nota interna, ¿vale? Y le va a decir al departamento de compras que, mira, departamento de compras, ponte en contacto con el proveedor para que el proveedor nos surta de tantas unidades, ¿vale? Habrá una nota interna, un documento interno, no sé si lo han visto, en el cual almacén le pasa a compras, digamos, una nota interna para que se haga una orden de pedido. Y luego compras va a tramitar una orden de pedido, ¿vale? O mediante una carta, como vimos el otro día, o directamente mediante una orden de pedido, ¿vale? Y entonces se lo va a pasar a compras, luego compras se va a poner en contacto con el proveedor, y el proveedor, ¿qué luego va a hacer? Mandar la mercancía, ¿vale? Con el albarán y todo lo demás. Luego le pasará la factura, y luego pues compra le pagará al proveedor. ¿No entienden o no? Pues el plazo de reaprovisionamiento es precisamente ese periodo de tiempo desde que el almacén detecta de que se necesita hacer un nuevo pedido hasta que el producto llega al almacén de la empresa que lo pide. ¿Vale? Entonces eso lleva un tiempo. Dependerá de la empresa que lo hace, de la empresa que lo pide, y dependerá del proveedor de cómo sirve. Por ejemplo, no viene toda la semana. Porque lo tienes estipulado así, entonces. Entonces, Eso depende de la empresa, ¿vale? Entonces, cada empresa lo hará, hay empresas que lo harán más rápido, empresas que se tomarán más tiempo y habrá proveedores que te surtan más rápidamente y otros menos. Eso ya son políticas de compra, ¿vale? Y políticas, bueno, lo de la elección de proveedores, pues cada uno pues te surtirá pues con unas determinadas condiciones. En ese punto concreto, pues, el tiempo que se tarda, ¿vale? Entonces, otro concepto que tenemos que tener también muy presente. El punto de pedido. Dice, es el nivel de existencia para el que se hace necesario reaprovisionar el almacén y se calcula añadiendo al consumo esperado durante el aprovisionamiento el stock de seguridad. Con ello, lo que se intenta es evitar que la empresa quede sin existencia en el almacén con el cual satisfacer su demanda. Es lo que yo dije antes. Es el punto en el cual yo tengo que hacer el pedido, ¿para qué? Para evitar en todo momento que llegue a la ruptura de stock. Eso es lo que se denomina punto de pedido. Entonces, en este caso, si yo sé que el proveedor me tarda un día, mi punto de pedido sería cuando el nivel de existencia sería 50 unidades físicas. ¿Lo ven? Conceptos, plazo de reaprovisionamiento y punto de pedido. Y por aquí hay otros más, que es stock máximo, stock mínimo, stock óptimo, rotación, pues todas esas cositas. El stock mínimo hace como de colchón en caso de que haya un fallo, no llegue a la ruptura y por Exacto. se puede, ¿no? Exacto, por eso se denomina stock de seguridad. Claro. Imagínense que, por ejemplo, aquí, hombre, es una isla. Ustedes imagínense que el proveedor me surte de la península y resulta que hay un temporal y resulta que durante 2 o 3 días pues el barco no puede llegar aquí. Calculamos el stock mínimo hasta... Claro, entonces la empresa puede haber hecho el punto de pedido aquí y tenerlo todo muy bien, pero resulta que tiene que tener este stock de seguridad para que si ocurren imponderables... Ellos ponen el stock mínimo como si fuera el final, lo cuentan como... Esto es como una línea roja. Eso, siempre que pasa... No, eso es como que ya se acaba ahí, ¿sabes? Lo calculan como que ahí se acaba, o sea, que tiene que posicionarse, eso como si no se acaba. Exacto. Con ello, pero por lo menos cuando sea necesario se puede... Para que en el caso de que haya algún imponderable,
pues la demanda va a seguir bajando, pero tú por seguridad tienes stock todavía para hacer frente. De forma que no te llegues aquí y que no tengas nada. Entonces, por eso siempre tienes este colchón aquí. ¿Vale? Pero antes de llegar aquí hay que hacer el pedido, no cuando se llegue aquí ni cuando se esté aquí. No sé, siempre se tiene que hacer el pedido, el punto de pedido, es decir, se tiene que establecer el punto de pedido antes. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Dice, con ello lo que se intenta es evitar que la empresa quede sin existencia en el almacén con los cuales satisfacer su demanda, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, otro concepto que también tenemos que tener claro, lo que se denomina pedido óptimo. Piensen. Vamos a volver otra vez aquí a esta gráfica. Estamos aquí. Yo les pregunto, como ya hemos estado hablando, ¿qué es mejor? ¿Hacer muchos pedidos con poca cantidad o hacer pocos pedidos con mucha cantidad? Como pocos pedidos con mucha cantidad. En principio hemos llegado. Entonces, ustedes tienen que pensar, sí, lo que dice Emma es muy cierto, dependiendo del coste de transporte, por ejemplo. Es decir, si el coste de transporte es alto, pues a nosotros lo que nos interesará es hacer menos pedidos con más cantidad, para así, en un solo coste, en un solo transporte, pues traer más cantidad. Eso sí, el transporte es independiente de las unidades que se transportan. Es decir, si ustedes nos dicen, mire, nosotros tenemos un camión y nosotros, si usted, el transportista nos dice, la empresa de transporte nos dice, mira, el coste de transporte va a siempre a ser 20 euros. Independientemente de lo que yo le transporte. Es decir, si usted me pide una unidad para transporte, yo le voy a cobrar 20 euros. Pero si usted me pide 200 unidades, que es lo máximo que cabe en el camión, yo también le voy a cobrar 20 euros. Entonces, en ese caso, no nos interesa, es decir, me es indiferente si hacer un pedido 2 o 20. Y también hay un límite en el que si fuera beneficio, o sea, si hubiera menos gastos de transporte pidiendo mucha cantidad, pero esa cantidad está por encima de, por ejemplo, el producto perecedero, eso sería muy claro. Sí. Y tampoco puedo almacenar porque te ha salido para el transporte, porque no te lo vas a poner en el mercado. Obviamente, porque lo pierdes. Pero ustedes imagínense que la empresa de transporte te dice, mira, si tú vas a transportar un artículo, pues yo te cobro 20. Pero si resulta que tú vas a transportar 200, pues yo te cobro 100. Es decir, todo está en función del número de unidades que yo transporto. Pues entonces, eso lo tenemos que tener también en cuenta, el coste de transporte, y si el coste está en función del número de unidades transportadas, ¿vale? Y si a lo mejor, por ejemplo, por más unidades transportadas nos hacen un descuento, ¿vale? Todo eso está en función de las condiciones que en este caso el transportista o la empresa de transporte o la empresa que nos suministra, que tenga sus propios camiones o lo que sea, No nos cobran nada. ¿no les cobran? Bueno. Por lo cual se convendría a veces a cortar ese plazo de... ¿Sí? Y traer el número de mercancías, digamos, para Menos. 2 periodos por el precio que sería... Claro. Sí. Vale, pero piensen de que... Sí, claro, optimar lo mejor. Dime, Emma, ¿qué me estás diciendo del tercer supuesto? Ah, vale. ¿Vais cogiendo más o menos las consideraciones y lo que estoy diciendo sobre los conceptos? Lote económico de pedido. Vale, entonces existe lo que se denomina un pedido óptimo, que se denomina lote económico de pedido. Piensen también, por ejemplo, que además del coste de transporte, cuando tú transportas una mercancía también existe lo que se llaman seguros. Ustedes imagínense que son mercancías, productos A, según el sistema ABC. Entonces son mercancías muy valiosas. Y, por ejemplo, una vez fui a mandar por correo un ordenador y me dijeron, mira, es recomendable que le hagas un seguro. ¿Por qué? Porque no sabes lo que le puede pasar al ordenador. Se puede mojar, se puede caer. Entonces yo te recomiendo que le hagas un seguro. Pues entonces un coste también que se le puede añadir a las mercancías cuando tú transportas, ¿vale? Son un seguro.
¿Vale? Pues entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Pues entonces, ¿cuál es la cantidad óptima que se debe hacer? Pues, como estamos viendo, depende de una serie de variables. ¿Vale? Como dice aquí, dice, el lote económico de pedido es la cantidad que hay que solicitar para que, siendo el coste el menor posible, se tenga la cantidad suficiente para atender a la demanda. Toma ya. Es decir, esto es, aquí es una cuestión que tiene varias variables. Cantidad a pedir, coste menor posible y cantidad suficiente para atender a la demanda. Es decir, yo lo que voy a tener que jugar es pedir lo mínimo posible para que mi coste sea lo menos posible, pero al mismo tiempo no incurrir en la ruptura de stock en una empresa. ¿Vale? Pues entonces, esto básicamente es un problema de que se denomina de optimización matemática. Es decir, tengo que hacer que mis costes sean lo menos posible para que mi demanda no se vea alterada. Es decir, no haya ruptura de stock. ¿Vale? Entonces lo que pongo aquí. Entonces, para calcular el pedido óptimo, en la literatura de gestión de aprovisionamiento, en cualquier libro que ustedes cojan de gestión de aprovisionamiento, como esto, como los que yo tengo aquí, de compraventa y todo esto, nos habla de este sistema a través de lo que se denomina la fórmula de Wilson. ¿Vale? En la cual, para poder hacer el cálculo del lote económico de pedido o el pedido óptimo, vamos a partir de una serie de supuestos, que son estos. Las salidas de artículos del almacén se producen en una tasa constante, con lo cual hay una demanda constante. Los artículos llegan al almacén en cantidades constantes, es decir, cada vez que nosotros pedimos artículos a un proveedor, siempre vamos a pedir lo mismo. ¿Vale? La cantidad de artículos llega en una sola remesa, es decir, llega en un solo envío. No hay descuentos en el precio y no hay rotura de esto. ¿Vale? Bajo estos supuestos, vamos a tener esto. Que esto es lo que ya hemos estado diciendo antes, pero yo no se lo ponía. ¿Veis la gráfica? Sí, pero esto es un... Es un modelo matemático Un modelo matemático. que se utiliza bajo una serie de Para supuestos. guiarte en la realidad, pues la realidad no va a ser así. Hombre, obviamente la realidad no es así. Es un modelo, claro. ¿Vale? Es un modelo matemático que se desarrolló bajo una serie de supuestos para establecer cuál sería la cantidad mínima que nosotros tenemos que pedir para que nuestro coste sea el mínimo posible. ¿Vale? Entonces vemos aquí el reflejo, que es todo lo que yo le estoy diciendo antes arriba. Ves que tenemos una cantidad máxima que viene dada por nuestro stock máximo, una cantidad mínima que es nuestro stock mínimo. ¿Lo veis? Y veis que antes de llegar al stock mínimo hay un punto, una cantidad de pedidos que yo tengo que ahí hacer ya el pedido al proveedor. Para que cuando lleguemos aquí, nuestro proveedor nos surta y que haga la mercancía en nuestros almacenes. Pues entre y vuelva al stock máximo. ¿Lo ves? ¿Ves que entonces la evolución de las existencias en el almacén a lo largo del tiempo se va a desarrollar en una especie de figura de dientes de sierra o también de aleta de tiburón? ¿Lo veis? ¿Ok? Pues entonces, la fórmula de Wilson que ustedes se tienen que saber y que tienen que comprender cómo funciona y tienen que saber aplicar es esto. Entonces, esto es algo que se tienen que aprender y esto seguramente pues entra en el examen. ¿Vale? Entonces, la cantidad, el lote de pedido que me va a hacer que los costes sean mínimos, va a ser una fórmula que viene dada por esto. Va a ser 2 por CP. ¿Y qué es el CP? Es el coste unitario de pedido. Es decir, es lo que nos cuesta hacer un pedido. D es la demanda esperada para el periodo considerado. Entonces vamos a tener, es un quebrado es una fracción en el que arriba va a ir esto. ¿De qué me estás diciendo, Emma, de sin transporte? CP es sin transporte. No, CP es el coste unitario del pedido. Ya veremos si es con transporte o sin transporte. Vamos a hacer aquí ahora un ejercicio, no te preocupes. ¿Vale? Espérate, que todavía no hemos llegado ahí. ¿Vale?
Entonces, y luego dividido entre lo que se denomina el CA, es el coste unitario de almacenamiento. Es lo que me cuesta por unidad almacenar. Y esto todo, esta fracción, va a ser una raíz cuadrada. Pensé que era elevado. Esto es elevado. Elevado. Elevado a un medio, pero elevado a un medio lo mismo decir raíz cuadrada. Vale. ¿Recuerdan matemáticas? Cuando ustedes hacen una raíz cuadrada, la raíz, Sí, la solución es un número que multiplicado por sí mismo la veces que se quita, ¿no? sí, a ver, espera a ver si aquí lo tengo. A ver si recuerdo. Aquí, en la ecuación, vale. Por ejemplo, tenemos esto. Se la veis por la cabeza. ¿Veis esto? No sé si lo veis. Ay, se me puso encima de la... Se me puso encima del documento. ¿Lo veis? Esto es una raíz cuadrada, pero esto es equivalente a decir que lo que hay dentro lo elevamos a un medio. Sí. Lo que ¿Vale? nosotros Esto es una raíz cuadrada, que es lo mismo que decir, por ejemplo, si yo pongo raíz cuadrada de 9 aquí, raíz cuadrada de 9 es lo mismo que decir 9 elevado a un medio. ¿Vale? Esto es lo que es la raíz cuadrada. Existen luego lo que existen las raíces cúbicas. Una raíz cúbica es lo mismo, es decir, la raíz cuadrada de 9 es 3, exacto. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir 9 elevado, es decir, raíz cúbica de 9. Entonces sería 9 elevado a 1/3. ¿Vale? O te puedo decir, ahí existen también las raíces enésimas. Tenéis aquí. Aquí. ¿Ves que pone aquí? Hay diferentes, raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿vale? Entonces a mí lo que me interesa es que recordéis lo de la raíz cuadrada. Entonces aquí la fórmula... Es decir, la fórmula La es primera parte, que es el quebrado, un quebrado, está elevado a un medio, todo está elevado a un medio, es decir, porque es la raíz cuadrada de eso, digamos. exacto, la fórmula es así, es decir, no me expliques de dónde sale porque eso no lo sé yo. Vale, es una cuestión Eso lo ha deducido, que inventó este señor, el señor Wilson, y dijo, llegó a esta conclusión, de que con estos parámetros y con estas condiciones, la fórmula que optimiza, que hace que el lote de pedido sea menor coste, es este. ¿Vale? Entonces vamos a verlo con un sencillo ejercicio. ¿Vale? Vamos a leer esto. ¿Qué sería 9 elevado a 1/3? Pues a la raíz cúbica de 9. No sé cuánto sale. Y un número elevado a un medio. Sí, un número elevado a un medio, ¿qué? No, estoy razonando cómo se... No, nada. Tú sigue, perdona. Venga, aquí este me está dañando. A ver. Dice, la demanda de libros de la empresa Inge, Sociedad Anónima, durante el mes de abril es de 300.000 unidades. ¿Vale? Entonces, demanda de la empresa durante el mes de abril, 300.000 unidades. Entonces, ¿qué parámetro sería aquí? D, ¿no? Es la demanda esperada por el periodo considerado. Dice, su stock de seguridad asciende a 2.000 unidades. Según los datos que posee el plazo de aprovisionamiento, es de 15 días. La demanda es uniforme durante todo el mes. El coste de almacenamiento por unidad es de 6,01 €. De que aquí pone el coste unitario de almacenamiento. ¿Lo veis? Sí, ya. Sería CA. Y el coste unitario de pedido es 5,11, que es el CP. ¿Lo veis aquí? ¿Todo el mundo lo va viendo? Entonces dice, ¿cuándo deberá solicitar el pedido? ¿Cuál será el punto de pedido? ¿Cuál es el lote económico de pedido? Aquí les piden 3 cosas. ¿Cuándo deberá solicitar el pedido? Es decir, si nosotros vemos que la demanda de libros es 300.000 unidades, su stock de seguridad asciende a 2.000 unidades y el plazo de aprovisionamiento es de 15 días, pues nosotros tenemos que ver
¿Cuánto se demanda? Si nosotros vemos que el plazo de aprovisionamiento es 15 días y durante un mes, que son 30 días, se demandan 300.000 unidades, pues yo tengo que ver cuánto se demanda por día. 300.000 unidades entre 30, ¿cuánto sería? 30.000. No, perdona, 10.000. ¿Ves lo que dice aquí debajo? Suponiendo que hay demanda todos los días del mes de abril, el consumo diario de libros es de 10.000 ejemplares diarios. ¿Eso de dónde sale? Esto de aquí. Si nosotros sabemos que tenemos consumo al mes 300.000 unidades y supuestamente todos los días se demanda lo mismo, pues nosotros hacemos 300.000 entre 30, o sea que la demanda diaria es de 10.000 unidades día. Ustedes pueden decir, pero es que la empresa entonces tendría que trabajar todos los días. Pues digo, pues sí, en este supuesto sí. Vale, porque aquí le dice que es durante todos los días, pero ustedes imagínense que yo les digo de que al mes los días hábiles son 20. Quiere decir que durante ese mes la empresa trabaja en 20 días, pues entonces ya no tendría que dividirlo entre 30, sino entre 20. ¿Me entienden o no? ¿Sí o no? ¿Habéis visto cómo llegar a la conclusión de los 10.000? Entonces, dice, el día 15 de abril, Inget debería formular un nuevo pedido a sus proveedores. Dice, el punto de pedido sería 152.000 euros. Perdón, 152.000 unidades. ¿Por qué? A ver. Dice, la demanda de libros es 300.000 unidades. Entonces, por ejemplo, empezamos con 300.000. Cuando llevamos 10 días, cuando llevemos 10 días de ese mes de abril, ¿cuánto se habrá consumido del stock? 30.000. Cuando llevamos 10 días. 10 días. Ah, 10.000 por día, claro. Si son, ¿qué? 1 millón. No, perdona, Recuerda los números. Sí. Te vas a equivocar. Pues en aprovisionamiento pues se llevan mucho los números. Es aritmética básica, pero se llevan mucho. 100.000 unidades. 100.000 unidades han demandado en 10 días. ¿No? Claro, entonces ¿cuántos nos quedan? ¿Quedan en el almacén cuántas? ¿Que no se oye? 200.000 unidades. Emma, ¿tú me oyes? ¿Carolina también me oye? Vale, ok. Es que Erika está diciendo que no nos oye. Yo por eso te estaba preguntando, para ver si el problema era de aquí o el problema era de Erika. Ok. ¿Sí? Vale. Pues llevamos 15 días. ¿Cuánto se habrá consumido? ¿Llegamos? Hay que añadir la demanda de 5 días, que son 50.000. Sí. Claro, Espera un momento. No, perdón, 150.000. 200.000 es lo que está. Se ha ido la pantalla de atrás. Sí, ya lo sé. Y vuelve a entrar. ¿Vale?
Fíjense. Dice que el aprovisionamiento tarda 15 días. Fíjense. El día 15 de abril nos quedan en stock, nos quedan en el almacén 150.000 unidades. ¿Lo ven? Entonces, aquí nos dice que el proveedor tarda en aprovisionarnos 15 días. O sea que si nosotros hacemos un pedido el día 15, ¿cuándo el proveedor nos va a reaprovisionar? El día 30 o 31. No, si son 15 días, 30 de abril. Bueno, inclusive, Y yo les pregunto, el 30 día de abril, ¿cuántas existencias quedan en el almacén con esta demanda? vamos a ver. Se quedaría al stock mínimo, ¿no? Porque no habremos consumido ya los 15 días siguientes. Claro, y en ese 15 días consumimos en 15 días consumimos 150.000. Pero en 15 días los restantes 150.000, ¿no? Exacto. Ya estaríamos en lo que tenemos que... No, yo te pregunto, ¿cuánto stock nos quedaría el día 30? Nada. El 30 de abril nos quedaría 0. Vale, pero ¿cuál es el problema? El problema nos dice que el stock de seguridad asciende a 2.000 unidades. Con lo cual, ¿qué quiere decir aquí? Que en el día 15 de abril yo no puedo haber hecho el pedido. Lo tendría que haber hecho antes. Es decir, cuando me quedaran, debería haber hecho el pedido cuando me queden en almacén 152.000 unidades físicas. ¿Lo ven? Es decir, tendría que haberlo hecho antes. ¿Por qué? Porque así, si me tarda 15 días, cuando llegara el día 30, me quedaría todavía en mi almacén, ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría en mi almacén? Si se han consumido en los 15 días. ¿Quedaría 2.000? No, vamos a ver, no digo bueno. A ver, volvamos para atrás. Nosotros hacemos el pedido el día 15. Vamos a ver. En principio. A ver, en principio, el día 15 tenemos claro de que me quedan 150.000 unidades. Nos quedan 15 días por delante en las que se van a consumir esos 150.000. Con lo cual, el día 30 me quedan 0. Pero igual, para evitar eso... No, para evitar eso no. Resulta que la política de la empresa me dice que yo siempre quiero tener un stock de seguridad de 2.000 unidades. Con lo cual, yo no puedo permitir que el día 30, cuando me llegue el proveedor y me surta, yo tenga 0 unidades. Tengo que tener el día 30 como mínimo 2.000. Como mínimo 2.000. Entonces, yo te pregunto, ¿tengo que hacer el pedido el día 15 o lo tendría que hacer antes? Bueno, tenemos que hacer antes. Vale, y lo tengo que hacer antes cuando me queden en el almacén, ¿cuántas unidades? Cuando me queden 150.000. No, pues tenemos lo mismo. ¿Cuándo lo tendría que hacer? El día antes, como está diciendo por aquí Emma, ¿vale? Cuando me queden en el almacén 152. Para que así, cuando llegue el día 30... Todavía tenga 2.000 ese mismo día, que se sume como en la gráfica. Okay. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Seguro? Entonces, por eso dice aquí, dice, ¿el punto de pedido cuál será? Es decir, el punto de unidades, cuando yo tengo que hacer el pedido para evitar mi rotura de stock, ¿cuándo será? ¿Cuando me queden 150.000 o cuando me queden 152? 152, por eso le pone que el punto de pedido es 152.
¿Lo ven? Pero la cuestión es, ahora vamos a calcular el lote económico de pedido, es decir, la cantidad de existencias que tengo que pedir ese día 14, como decía Emma, para que mi coste, estos costes, sean los mínimos posibles. ¿Vale? Tenemos claro, el pedido lo tenemos que hacer el día 14, perdón. ¿Vale? El pedido lo tenemos que hacer cuando en nuestros almacenes queden cuando en nuestros almacenes quedan 152.000 unidades. ¿Lo tenemos claro? Eso lo vamos teniendo claro. Y ahora la cuestión es, ¿cuánto tengo que pedir para que mi coste total, es decir, según la fórmula de Wilson, mis costes sean los mínimos posibles? Es decir, ¿qué cantidad tengo que pedir para que con estas condiciones de coste unitario, de almacenamiento y de pedido, y esta demanda que nos dicen aquí, yo tengo que pagar lo mínimo posible? Es decir, ¿cuántas unidades tengo que comprar? ¿Cuánto es la cantidad que tengo que hacer en el pedido? ¿Me entienden o no? ¿Entienden diferenciar una cosa de otra? Vale, pues para eso aplicamos la fórmula de Wilson. Aplicamos el famoso este. Q es igual a 2 por CP por D dividido entre CA elevado a 1 medio. Entonces, el 2 este siempre va a estar fijo. Siempre es una cosa que viene en la fórmula. Luego está el CP. El CP es el coste unitario de pedido. El coste unitario de pedido, aquí nos dice que es, 5,11. ¿Lo ves? Entonces vamos a tener que multiplicar 2 por 5,11. ¿Vale? Entonces empezamos. 2 por 5,11 por... Ya no nos dice cuál es la demanda. ¿Vale? ¿Y la demanda cuál es? La demanda en el mes considerado es de 300.000 unidades. Pues lo multiplico por 300.000. ¿Vale? Todo eso lo voy a dividir entre el coste unitario de almacenamiento, 6,01. ¿Vale? Pues lo divido entre 6,01 y todo esto lo meto en corchetes. Por eso, ¿recuerdan que yo les dije el primer día que trajeran una calculadora? O si no, cogen la calculadora del ordenador y lo elevamos todo esto a 1 medio. Entonces todo esto nos va a salir que aproximadamente el lote económico de pedido, lo que se denomina la cantidad que yo voy a tener que pedir para que mis costes sean los mínimos posibles, es de 714 unidades. Aquí yo les pongo 714. Pero puede ocurrir que cuando ustedes hagan estos cálculos les hagan un número decimal. Por ejemplo, 713,80. Obviamente no puede haber un pedido que tenga 703 unidades y media parte de otro. Por lo tanto, siempre lo que vamos a hacer es, cuando sea 5 menor, redondeamos hacia abajo. Cuando sea 5 mayor, redondeamos hacia arriba. De forma que siempre quede una cantidad exacta. ¿Vale? ¿Ven cómo funciona la fórmula de Wilson? No es nada difícil. Solamente hay que saber interpretar los datos y saber qué es lo que se está pidiendo. Aquí nos estaban pidiendo 3 cosas. ¿Cuándo deberá solicitar el pedido? ¿Cuál será el punto de pedido? ¿Y cuál es el coste, el lote económico de pedido? En la calculadora, ¿cómo se podría hacer esta fórmula? Pues, cuadrado con la potencia. vale, depende de la calculadora. Esta no viene potencia, nada de eso. Yo, por ejemplo, veo aquí una calculadora que pone 1 partido por X. Y eso sí. 1 partido por X divide, 1 dividido entre 2. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a ver. Yo, por ejemplo, a ver, los cálculos aquí. Yo lo que haría es 2 por... ¿cuál era el otro? 5,11, ¿verdad? 2 por 5,11 por 300.000.
igual Dividido entre 6. dividido entre 6,01 y me da el cacharrito este. Apúntenlo por ahí en un papelito. Bueno, de todas formas. Entonces, a esto Vale, ahora somos le doy aquí ahí y a un 2. y entonces yo tendría que poner un 2, si no recuerdo mal. Eso sí. No, no me sale. Esperen a ver. Aquí sale 0,33. Sí, sí, sí. Depende de la calculadora. Sí, A sí, ver. ya. No se puede dividir entre 0. Sí, ya lo sé que no se puede dividir entre 0. A ver, pues, es al revés. Ponemos el 2 y le damos así. Y le damos al 1 dividido entre x. Vale, entonces, ¿cuál es la cantidad? Por eso le dije que anotaran la cantidad. 2 por 5,01 era. Así que cada calculadora es diferente. 300.000. Por 300.000 entre 6,01, creo. 3,01. 6,01. Vale. Eso nos da, lo voy a apuntar yo. Pero como cada calculadora es diferente, yo lo hago en mi calculadora de una manera, pero con esta de las ordenadores es diferente. Entonces, me sale 500.166 con 3893510,815. Vale, entonces, vamos a ver. Pues sería un medio, le pondría, no, le vamos a poner los primeros, vamos a ver, 0,5, vale, elevado, no, pero si tenemos aquí la raíz cuadrada, Bueno, vale. pues sí, lo tenemos aquí, no me he fijado tampoco, Sí, joder, bueno, no lo hemos visto ninguno. estamos todo el mundo cegato. 166 con 389351. ¿Qué puse mal, Emma? Sí, era 5,11, 5,01. ¿Me equivoqué yo en el número también? Vale, pues lo voy a volver a hacer. 2 por... ¿Era con 5,01? 5,11. Vamos a ver. 5,11 por 300.000. Vale. Lo divido entre 6,01 y le hago la raíz cuadrada. Ahora le tiene la raíz de escoger. No, no, a darle la raíz cuadrada aquí directamente. Y te sale los 714,24. Por eso aquí puse 714 unidades. Pues ese es el lote económico de pedido que habría que hacer cuando el día 14 hubieran en la empresa 152.000 unidades de stock en la empresa. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y Erika, Moneida y Carolina, pues lo habéis visto o no? ¿Sí o no? Vale. Bueno, pues van a ser las 8. Si quieren, pues dejamos 15 minutos de descanso. ¿Vale? Hasta las 8:15. ¿Ok? Pues nada, a la gente de casa, a las 8:15, pues descanso.